Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Trini del Rosario, y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer y a contemplar el Evangelio que está tomado del día de hoy, 8 de agosto. El Evangelio está tomado del Evangelista según San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 36. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro les respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento le entró miedo y comenzará a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret. Los lugareños apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que les dejara tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Inmediatamente obligó a los discípulos. Los discípulos quisieran detener el momento mágico del pan como en la transfiguración. En cambio deben escucharlo. El pan que se nos da es como para Elías la fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Jesús los obliga al santo viaje porque ellos preferirían quedarse en el sitio para transformar el mismo pan en la levadura de Herodes. La gente quería hacerlo rey. En cambio, él es el siervo que da la vida. Después de la noche del pan viene un nuevo día, el de los discípulos que están solos en la barca, en el cual Jesús está presente de otra manera con su palabra, que ordena recorrer el mismo camino, afrontando la misma noche que él venció. Después de despedir a la gente, los discípulos antes del pan querían despedirlas, ahora en cambio quieren retenerlas. Jesús hace lo contrario. Antes da el pan y luego las despide con su viático. No se sirve del pan para retenerlas y dominarlas, sino que se hace siervo del pan para hacerlas caminar. Subió al monte a solas para orar. Después del don de su cuerpo, Jesús subió al monte en comunión con el Padre y envió a sus discípulos a todo el mundo con la promesa de estar siempre con ellos. Él es el pontífice que desde lo alto los asiste y está cerca del Padre y de cada hermano. Al atardecer estaba solo allí. Él ya está en la luz del Padre. En cambio, para nosotros llega todavía la tarde, la misma que Él encontró cuando nos dio su pan. Él está allá arriba sobre el monte a solas para orar, y nosotros en la noche, aquí abajo, en el mar, solos para remar. Es nuestra condición normal después que Él se hizo pan. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios.
Envuelto en la oscuridad, suspendidos entre el cielo y el abismo, los discípulos están lejos del punto de partida y del punto de llegada. La situación es angustiosa, zarandeada por las olas. Las tribulaciones nos purifican, muelen nuestra dureza de corazón para sacar de allí el otro precioso de la fe. El viento era contrario. El viento levanta el mar. Ese espíritu contrario agita contra el hombre el espectro de la muerte. A la cuarta vigilia de la noche. Es el periodo comprendido entre las 3 y las 6 de la mañana. Todavía carga con la oscuridad de la noche. Parece que la luz todavía está lejana, llena de fatiga y de angustia. Es noche profunda, sin embargo, es el preludio del nuevo sol. En esta hora Dios interviene para salvar. Será la hora de la resurrección de Jesús. Vino Él hacia ellos, caminando sobre el mar. En la primera tempestad Jesús durmió y se despertó. Entró en la noche y la venció, dándonos el pan de vida. Ahora ya resucitado, camina sobre las aguas. La muerte ya no tiene poder sobre él. No ser absorbidos por el abismo es el sueño imposible de todo hombre. Superación de la realidad que conoce muy bien, formada por la noche, la solemnidad, la lejanía, la fatiga, el tormento, la angustia, el terror y el hundimiento. Caminar sobre el mar es el tema del trozo y se repite 4 veces en el versículo 25, 26, 28 y 29. Es lo que el discípulo está llamado a hacer por la palabra de su Señor. Se turbaban. El discípulo expresa del terror. Caminar sobre las aguas es algo excesivo, imposible, divino. Es un fantasma. El que es víctima del miedo confunde las propias fantasías con la realidad y la realidad con la fantasía. Los discípulos piensan que el Maestro que vive en medio de ellos es un fantasma, un muerto. El pan, su cuerpo entregado por nosotros, no es el encuentro con el que salva, sino que se reduce a un piadoso recuerdo de un evento pasado que no se vive en el presente. Es el reproche de Pablo a los corintios cuando se dice que su Eucaristía no es un comer la cena del Señor, sino un comer la propia condena, porque hacen lo contrario de lo que se celebra. De miedo que se pusieron a gritar. Es el mismo miedo de ir al fondo que los invadió en la primera tempestad, cuando el Señor se había dormido. Ánimo, soy yo, no temáis. El miedo es la carencia de fe. En cambio, la fe es el coraje de creer y atreverse a lo imposible. Imposible para el hombre, pero no para Dios. El que camina sobre las aguas no es un fantasma, sino es yo soy. Jesús en persona. Una ilusión. No es una ilusión. Es el yo soy que recuerda la revelación de Dios en el Éxodo, la salvación a través del agua. No es una ilusión cualquiera. El miedo es lo que hace creer una ilusión. La realidad de Dios. Si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. La prueba de que realmente es Jesús, el Señor que salva, es que yo mismo sea salvo, que por su palabra yo vaya hasta el camino como Él sobre el abismo. La prueba es pedida por la duda. Si eres tú, el sí que expresa duda es palabra divina cuando sirve para abrir hacia lo imposible. Ven, es la vocación definitiva. Por su palabra estamos llamados por Él a caminar como Él y con Él sobre el abismo. Pedro se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Por obediencia a Él, Pedro logra hacer lo que Él ha hecho. Debe confiar en el agua fuera de la barca. La fe y el bautismo son la experiencia personal que introducen en la barca. No se vence la muerte sino confiando en Él, en su muerte.
Viendo la violencia del viento le entró miedo. El espíritu contrario asusta a Pedro. Si mira a Jesús camina, si mira sus temores se hunde. El miedo que hace hundir es el mismo lugar en el cual el Señor nos llama a una fe mayor. De lo contrario somos presa de la angustia y la desesperación. Por eso mis ojos están fijos en el Señor, que Él sacará mi pie del cepo. Como comenzará a hundirse. En la barca que se hundía Jesús dormía. Ahora camina sobre las aguas precisamente porque ha ido al fondo tranquilo y sereno como un niño en el regazo de su madre. Señor, sálvame. Mientras se hunde en el mar, Pedro llama gritando a Jesús, palabra que significa el Señor salva. En la época final a todos se les da este nombre, en el cual a todo creyente se le da la salvación. Jesús tendiendo la mano. El brazo tendido indica la intervención de Dios que aferra y salva de las aguas, de las grandes aguas a quien lo invoca. Hombre de poca fe. La fe existe, pero es poca, insuficiente frente a pruebas duras como esta. El camino de confianza y de reconocimiento dura toda la vida. La tribulación final será la plenitud del bautismo que nos hará conocer quién es el Señor. Subieron a la barca y amainó el viento. La calma viene sobre la barca solo después que cada uno ha realizado personalmente la experiencia bautismal que consiste en escuchar al Señor, caminar sobre las aguas, ir al fondo, invocar su nombre y ser salvados. Solo entonces en la barca reconocemos al Señor y vivimos de su pan. Hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Los que estaban en la barca lo adoraron. La salvación lleva a la adoración. El beso del Señor, finalidad del Evangelio. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es el anticipo de la profesión del capítulo 16, versículo 16. Eso no impide que Pedro, incluso más adelante, no lo comprenda y lo reniegue para luego experimentar más a fondo la salvación. Aquí Pedro hace la profesión de fe pascual. La iglesia sabe que su cuerpo que se nos entrega no es un fantasma, sino el pan de vida que hace vivir y morir caminando como el camino. Terminada la travesía, aquel que no fue reconocido por los suyos, ahora es reconocido por las multitudes, mientras está presente entre ellas que ya ha realizado la travesía. El simple contacto con Él es salvación para todos. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.